Vamos a hablar entonces de un aspecto que ocasiona ciertas sorpresas. La sorpresa es que realmente que se me invite a una charla de hablar de vacunas y riesgo cardiovascular. Pues inicialmente la sorpresa me la da el profesor Boris porque me dice, por favor, intervenga en esta charla. Y empezamos a buscar la bibliografía, las diferentes revisiones. Yo he hablado de vacunas por un buen tiempo de la vida, ¿sí? Pero cosa que me encuentro con sorpresas importantes. Vamos a hablar entonces de lo que es la vacunación y el riesgo cardiovascular. Ahí vemos algunas gráficas donde vemos el corazón con un compromiso ya en formación de placa ateromatosa. Vemos también el cerebro con su componente vascular. Vemos la parte periférica ya formándose placas de ateroma, periférica también llevando de pronto a un estado de hipercoagulabilidad, y el riñón, que también es un interesante, tiene un interesante compromiso cuando se presentan las enfermedades de las que vamos a hablar. Siempre tenemos que respetar a nuestros antepasados. La historia nos permite no juzgar, ¿sí?, cosas sorpresivas. Este señor, en 1796, Edward Jenner, prácticamente fue el pionero de la vacunación en humanos, ¿sí? Desde luego que ya se venían haciendo experimentos de vacunación en la India, en China, pero el oficial fue este en el cual Edward Jenner utilizó la primera vacuna en humanos con base en sus observaciones. Ahí está la forma en que se aplicó la vacuna. Se aplicaba en el brazo o en la pierna. Las chicas preferían que se le aplicara en la pierna cuando se utilizaban falda larga. ¿Por qué? Porque realmente la lesión que dejaba como secuela era la cicatriz en el hombro y no podían utilizar sus trajes. Y se vino a utilizar entonces, pero a raíz del elevamiento de la falda, entonces también hubo problemas. Entonces se aplicaba esta dosis de vacuna y se generaba este tipo de lesión localizada. Yo pienso que yo recibí la vacuna contra la viruela y me produjo este tipo de cicatrización o lesión localizada, ¿sí? Y no nos dio viruela porque la viruela fue altamente catastrófica. Muchas comorbilidades y hasta muerte, grandes cifras de mortalidad. Entonces se detectó por primera vez, se aplicó por primera vez en 1796. En 1977 se conoció el último caso de contagio natural y ya en 1980 la OMS certificó la erradicación. Hoy por hoy la viruela está erradicada. Se tiene como componente de investigación en algunos laboratorios de los Estados Unidos y en Rusia, y llegó en algún momento a pensarse que pudiera ser un arma biológica para las guerras que se están presentando. ¿Pero por qué estamos hablando de eso? Porque realmente que se ha reconocido la vacunación cada vez más como una medida preventiva. Eficaz no solamente contra infecciones específicas, ya hablamos de la viruela, que la erradicó. Es eficaz para la prevención de enfermedades cardiovasculares en pacientes de alto riesgo. Cada vez hay más evidencia que sugiere que las vacunas intervienen, las vacunas, principalmente la vacuna contra la gripe, contra el SARS-CoV-2, el virus respiratorio sincitial. Sorpresa para mí. Para el herpes zóster, la vacuna del herpes zóster y la vacuna del neumococo.
para prevenir enfermedad cardiovascular. Se pregunta uno, el herpes zóster, ¿cómo así? ¿Cierto? Desde del año 2024 a finalizando del año 2024, la Sociedad Europea de Cardiología vino cocinando una declaración. Y ahorita en julio salió publicada en este Journal Europeo de Cardiología lo que es una declaración de consenso. Y esta declaración de consenso, pues pueden, si quieren, utilizar la escaneada y escanear el código QR, porque nos permite con este código QR entrar a la revisión de profundidad sobre esa declaración de consenso. Ahí están autores como este señor Thomas Lütscher, que ha sido presidente de la Sociedad Europea de Cardiología. No sé si el doctor Quirós la conozca. Doctor Roberto, bienvenido, porque él asiste a todos estos eventos de cardiología y realmente este señor Thomas Lütscher es una autoridad y sacaron la declaración de consenso. Yo les recomiendo que tomen la correspondiente escaneada porque realmente les va a servir mucho, como me sirvió para la revisión. Las vacunas tienen profundos efectos sobre el riesgo cardiovascular. Deben considerarse, ojo, lo que dice este señor Lütscher, deben considerarse el cuarto pilar de la prevención médica cardiovascular, además de los antihipertensivos, los hipolipemiantes y los tratamientos farmacológicos para la diabetes. La gripe y otras infecciones respiratorias aumentan el riesgo de eventos adversos graves, el famoso MACE o MAS, y de insuficiencia cardíaca a través de diversos mecanismos. Recordemos que los MACE son unos y falla cardíaca ya intervienen otros. Y la gripe, por decir algo, y estas infecciones que hemos mencionado, SARS-CoV-2, herpes zóster, virus respiratorio sincitial, neumococo, y últimamente hay revisiones en las cuales nos dicen que el mismo virus del papiloma humano interviene produciendo también la endoteliopatía. Entonces, ¿por qué mecanismos? Por inducción de vías proinflamatorias y protrombóticas locales y sistémicas que desestabilizan las placas coronarias. La sorpresa es, en estudio en ratones, posteriormente en humanos, se encontraron el virus de la influenza en las placas heteromatosas, el virus del herpes zóster, que eso es lo que le digo, la sorpresa que tuve, ¿sí? Porque hemos tenido y manejado nosotros vacunación para el herpes zóster, pero confieso, yo nunca lo hice para prevención de riesgo cardiovascular. Lo hice para prevención de la famosa neuropatía diabética y los eventos grandes o difíciles que produce el herpes zóster, pero nunca lo hice. Y ahora, con muchísima más razón, y esta revisión o declaración de consenso nos permite revisar mucha la parte de la literatura y nos da las bases, las evidencias en las cuales podemos sustentar que debemos vacunar a cierto tipo de personas y más adelante lo mencionaremos. ¿Y qué se produce en cualquiera de estas situaciones inflamatorias? Inducción de vías proinflamatorias y protrombóticas locales y sistémicas que desestabilizan las placas coronarias. Empeoramiento de la función contráctil miocárdica, lo que provoca exacerbación de la insuficiencia cardíaca. Aumenta el consumo de oxígeno miocardio e induce isquemia. Desencadena arritmias, miocarditis y la muerte. Entonces, la prevención mediante la vacunación, sobre todo en personas que tienen alto riesgo, es parte fundamental de lo que estamos hablando hoy en esta charla.
Ahí hay otro código QR. Son enriquecedores. Si bien es tomado de esta revisión, pero es para sustentar que no solamente la sociedad europea, precisamente la sociedad europea liderada por Luscher, pues también intervino y tomó literatura vigente principalmente desde el 2019 y hizo esta publicación y se sustentó también en revisión de literatura, principalmente literatura de acá de este lado, mediante acoger lo que publicaba la Asociación Americana del Corazón y la American College of Cardiology. Pero fue algo importante porque nosotros vivimos la pandemia. Y en la pandemia, vacunación, no salían las vacunas. Hasta tanto tiempo después de generarse la pandemia, se vino a producir o generarse las primeras vacunaciones, muchas personas renuentes, muchos de nosotros como médicos renuentes a recomendar la vacunación, porque todavía no se tenía un conocimiento amplio del mismo. Tanto así que muchas de las vacunas que se tuvieron en el mercado estaban hasta ahora en fase 3, la fase 4 fuimos nosotros, todos los que nos aplicamos lo de las vacunas. Y fue a través de lo que fue la pandemia, donde se vino prácticamente a dilucidar o a aclarar mucho de la fisiopatología de estos componentes. Y se encontró lo que hemos hablado, el riesgo de infarto del miocardio, arritmias, insuficiencia cardíaca, muerte, los eventos cardiovasculares adversos mayores, el MACE, así como la insuficiencia cardíaca, recuerden, siguen siendo los problemas número 1 abrumador que afecta una buena cantidad de millones de personas. Y aquí está uno de los mecanismos fisiopatológicos. Y ahí se toman a este señor el SARS-CoV-2 y miramos cómo ciertos patógenos, como la influenza, el SARS-CoV-2, el neumococo, la parainfluenza, adenovirus, virus respiratorio sincitial, herpes zóster, virus del papiloma humano, cogen de pronto las personas o los grupos más susceptibles, viejos o personas mayores, enfermedad cardíaca congénita, las embarazadas, los pacientes que tienen trasplante cardíaco y los pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria. Y se vio en esta revisión que dio parte o fue la base para la declaración de consenso que se establecieran los esquemas de vacunación que vamos a recomendar. La fisiopatogenia es muy importante. En la revisión, en el artículo que les quise que retomaran por el QR, está esta parte, donde entra el mecanismo fisiopatogénico del proceso inflamatorio que produce, y todo salió a raíz de las revisiones que se hicieron con COVID-19. Y básicamente vemos aquí en la parte, digamos, de la gráfica izquierda, cómo el SARS-CoV-2 es prácticamente un generador de endoteliopatía. Esta endoteliopatía es prácticamente, y la consideran una endoteliopatía. La mayoría de los vasos sanguíneos lleva del bulto con el compromiso por COVID. Cerebro, stroke, injuria pulmonar, hepática, cardíaca, enfermedad arterial periférica, trombosis venosa periférica, compromiso de otros órganos, y aquí están los factores que intervienen contra, digamos, los factores desfavorecedores que llevan a esta endoteliopatía, los factores, digamos, que mejoran la situación. Finalmente, el SARS-CoV-2 puede terminar en ese problema de alteración del endotelio, y al producir esta endoteliopatía es la que produce o acelera las afecciones o el riesgo cardiovascular. Por eso se dice, o se dijo, y ustedes lo conocieron también a nivel de prensa, a nivel de distintos comunicados,
que la vacuna a algunos pacientes no les servía. Sí, sirvió para mucho. Y sirvió para evitar hospitalizaciones y enfermedad grave. Y enfermedad grave está en la enfermedad cardiovascular y en el problema en general de todo de lo que es el endotelio. Entonces, ahí está el doctor Rosendo, luchando esperando que llegara la famosa vacuna. Un año después de generarse COVID, recuerde que a Colombia llegó el 6 de marzo del año 20, a Colombia. En el mundo ya estaba desde el 2019, finales de noviembre, diciembre, ya estaban dando para ahí COVID y que lo tenían oculto los chinos. Pero ya en el año 20 ya se vino a producir la epidemia mundial y a nosotros nos llegó con una chica que llega de Italia y que venía con el compromiso por COVID. Y después recordarán el taxista que falleció en Cartagena al recibir a unos italianos que venían y el paciente pasó por diversas clínicas, ¿sí? Y finalmente termina falleciendo y se diagnostica COVID-19. Entonces, ahí yo todavía no conocía que tenía enfermedad coronaria, pero estaba ansioso de colocarme la vacuna porque médico, profesor de la UIS, con pacientes en consultorio, ansioso de colocarme la vacuna y finalmente este día la recibo y he recibido 4 dosis con los correspondientes refuerzos. Yo ya soy adulto mayor y necesito dosis de refuerzo de la vacuna para COVID-19. Las vacunas contra el SARS-CoV-2 son eficaces contra la infección y su eficacia varía según el tipo de vacuna y la cepa de SARS-CoV-2. En general, las vacunas disponibles reducen la gravedad de la infección, la hospitalización y la muerte, y mejorando todo el compromiso cardiovascular. ¿Por qué aparece aquí Frankenstein? Miremos a ver. Esto es lo último, lo que está circulando. Ustedes pueden mirar y leer la diapositiva. Y aquí tuvimos nosotros personas cercanas que incluso se incapacitaron. Y la principal sintomatología de esta cepa, ¿sí?, la XFG, que nosotros no vamos a aprender estas letras, pero sí el nombre es como más atractivo como para aprendérnoslo, ¿cierto? Y entonces es la cepa que actualmente está circulando. En el 52% de los casos está circulando esta cepa. Ya estuvo en Europa, llegó a Brasil, estuvo en Argentina, estuvo en Uruguay y muy probablemente esté con nosotros. Lo que pasa es que no se han hecho los estudios correspondientes, pero muchas personas hemos visto pacientes con esta sintomatología. Un rasgo distintivo es la ronquera o pérdida temporal de la voz, disfonía, ¿sí?, además de la otra sintomatología, ¿sí? Pero ¿qué tiene de favorable? Si es que podemos decir que es favorable de esta cepa, y es que realmente pues, es una cepa que afortunadamente no ha hecho tantas complicaciones, por lo menos hasta el momento descritas, ¿sí? Eso referente a COVID. Influenza, algo parecido. El mecanismo fisiopatogénico del proceso inflamatorio es parecido al de la COVID-19. Las vacunas contra la gripe reducen el riesgo de infección con el virus de la gripe hasta en un 60%. Y los primeros ensayos respaldaron la evidencia de una reducción de las complicaciones cardiovasculares después de la infección. Las personas vacunadas muestran una reducción del 30% en MACE, eventos cardiovasculares adversos mayores, aunque los estudios observacionales a veces sobreestiman esta situación.
Ahí están, digamos, un esquema o estructura del virus de la gripe. Actualmente nosotros tenemos diversas vacunas contra la gripe. La que utilizamos es la dosis estándar de una vacuna inactivada. Hay otra por ADN recombinante. Todos nosotros que estamos aquí tenemos la vacuna contra la influenza. Nosotros, los mayores, debemos recibir high dosis. 4 veces el antígeno. No lo hay en Colombia. ¿Qué hizo Rosendo para obtener la high dosis? Me vacuné, me puse otra segunda vacuna después al mes y estoy esperando colocarme una tercera y una cuarta, porque la dosis estándar me da 15 microgramos y se requiere que la high dosis sea de 60 microgramos para adultos mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque con la edad perdemos nuestros mecanismos de defensa inmunológica. La famosa inmunosenescencia existe, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación. Y Rosendo ahorita lleva 4 dosis de COVID, un refuerzo, y probablemente cuando salga la vacuna bivalente, Omicron, Frankenstein, ¿sí? Bivalente, nos tengamos que aplicar esa vacuna para evitar enfermedad por COVID grave. No voy a entrar en detalles sobre la vacuna para ahorrar tiempo. Entremos con el neumococo, que es otro germen, ya es una bacteria. Y el neumococo, pues ustedes conocen, todo paciente adulto mayor debe de recibir vacunación contra neumococo, y esa vacunación debemos siempre recomendarla en cada una de nuestras consultas en los pacientes hospitalizados. La vacuna contra neumococo es la PCV13. Ahorita tenemos la PCV15 en Colombia, pero ya hay PCV19, PCV20, PCV21, y si logramos conseguir, los que viajan a los Estados Unidos, aplíquense una dosis única de PCV21, que es vacuna conjugada para el neumococo, para que no tengan que recibir la ñapita de la vacuna de polisacáridos, que sería la PPS23. Para los pacientes que tienen alguna patología como esta, ¿cierto? Como los receptores de trasplante de corazón, deben tener una dosis de vacuna con refuerzo. Ahí está PCV13. Hasta hace unos 3 meses en Colombia no estaba sino esa, pero yo ya he formulado PCV15, vacuna conjugada contra el neumococo, y afortunadamente hay pacientes que ya la han podido tener y podemos tener PCV15, que es vacuna conjugada contra el neumococo. Y le echamos la ñapita al año de la vacuna de PP23, que es la vacuna de polisacáridos. Pero si tenemos PCV20, vacuna conjugada contra el neumococo, o PCV21, omitimos vacuna de polisacáridos, es decir, PP23. Herpes zóster o culebrilla. También se ha asociado con complicaciones cardiovasculares como infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular y accidente isquémico transitorio, en particular durante el primer mes tras la reactivación. La vacuna contra el herpes zóster tiene una eficacia superior al 90% en la prevención de la enfermedad y también se asocia con una reducción significativa superior al 50% de los eventos cardiovasculares. Ya en nuestra familia estamos viendo que se lleve la vacunación. Ya algunos de nuestros cardiólogos que trabajan con nosotros en la universidad ya tienen la correspondiente dosis de la vacuna contra el herpes zóster. Yo no me he colocado la vacuna contra el herpes zóster porque ya tuve herpes zóster y solamente hay la posibilidad del 10 al 15% que me dé un segundo episodio de herpes zóster, y de pronto pues hay que esperar a ver qué decisión tomo para aplicarla. Lo digo personalizado, pero es que esto es lo que llevamos a nuestros padres, a nuestros pacientes, a nuestros abuelos, ¿sí? En general, ¿por qué tenemos que hacerlo? Me dicen del tiempo, por favor.
¿3 minutos? Bueno, dicen que ya terminamos. ¿A qué edad nos aplicamos la vacuna contra el herpes zóster? Cuando empezamos a bajar defensas. Se recomienda por encima de los 50 años. Aquí hay bastantes personas por encima de los 50. Por favor, colóquense la vacuna contra el herpes zóster. Ahí está esa parte. Y miren la que colocábamos antes. Doy marcas comerciales porque es que no hay marcas genéricas en el mercado. No tengo ningún conflicto de interés. Nunca lo he tenido. Antes aplicábamos Ostabaz, que era una vacuna contra el herpes, en la cual era de origen, digamos, de vacunas atenuadas. Baja eficacia y, ¿qué otra cosa pasaba? Que producía efectos adversos. Entonces salió afortunadamente esta, que es la que está actualmente utilizándose, el famoso Chingris, y digo la marca comercial porque es que realmente no hay la genérica, ¿sí? Entonces la que debemos recomendarle a nuestros pacientes mayores de 50 años. Terminamos diciendo, para no prolongarme, hay mucho más, lo del virus respiratorio sincitial. Afortunadamente todavía no hemos tenido epidemias de virus respiratorio sincitial, pero sí en niños. Y hay vacunas para niños y hay vacunas para adultos. Seguimos pasando diapositivas para que miren las evidencias en las cuales hemos tenido oportunidad de leer y recomendar para ustedes. Esto es el mensaje. Algunos cardiólogos le dicen al tratamiento para la insuficiencia cardíaca los 4 fantásticos. Yo no le pongo nombre, pero estas son las 5 vacunas que debemos recomendar para nuestros pacientes para evitar los eventos cardiovasculares. Muchas gracias.